Ok, ok. Gracias por el comentario y por lo menos para darnos un indicio de lo que pasa. Bueno, arrancamos entonces. Si nadie Bueno, tiene otra cosa que comentar, gracias. veo que ya iniciaron la grabación, ok. Bueno, vamos a arrancar, voy a proyectar el tema que vamos a hablar hoy. A ver. Díganme si es que apareció, por favor. Sí, ahí ya se ve. Bien, la idea de esta clase es ver y analizar un poco los aspectos matemáticos del tema de guías de onda de sección rectangular. Ya la clase pasada se había visto el análisis del tema de guía de ondas entre planos paralelos. Y bueno, la idea es ahora complementar un poco con este otro tema que le sigue, ¿verdad? Entonces, este es el grafiquito que aparece acá, es lo que llamamos una sección rectangular de guía de ondas. Vamos a encontrarnos con que tenemos una altura A y una longitud B que corresponde al eje de las Y y al eje de las X respectivamente. Las consideraciones son las siguientes. A debe ser mayor que B, o sea, esta longitud debe ser mayor que esta. El medio debe estar conformado por estos parámetros que vemos acá. Entonces, para empezar a resolver este problema, vamos a empezar resolviendo las ecuaciones de Maxwell, ¿sí? Recordemos que las ecuaciones de Maxwell vamos a tomar la del rotor de E y la del rotor de H en régimen senoidal permanente, ¿sí? Recuerden que la ecuación de Maxwell del campo eléctrico en régimen senoidal permanente nos da un aspecto como este, que está acá. Entonces vamos a proceder realizando el rotor de, vamos a colocar las componentes como corresponden, de esta forma que está acá, ¿sí? Y vamos a empezar analizando, vamos a recordar cómo era solamente el procedimiento para obtener esto y después lo vamos a empezar a obviar para no dedicarle tanto tiempo. Entonces, si queríamos encontrar la componente en I, lo que hacíamos era el producto entre esta derivada y este campo menos este por este. Lo mismo, si queríamos encontrar la componente en J, hacíamos este por este menos este por este y le agregamos un signo adelante, ¿sí? Porque justamente eran impares. Y lo que en K, ¿sí? Quedaba la derivada respecto de X de esta componente y la derivada respecto de Y de esta componente, ¿sí? Entonces, dicho de otra manera, lo que acabamos de hacer es esto que está acá, lo que se presenta en las ecuaciones 1, 2 y 3. ¿Sí? Fíjense que en el caso de la componente en Y corresponde con la derivada respecto de Y de E de Z, que es esto que está acá, menos la derivada respecto de Z de DI, que es esto que está acá, y esto le da la componente en menos J omega mu, que es esto que está acá, por H, pero la componente en X. ¿Sí? Así sucesivamente. Ahí tenemos las tres componentes, cómo se conforman las tres componentes de los campos. ¿Sí? Hay un aspecto importante a tener en cuenta y es que a los efectos de aplicar la derivada respecto de z, ¿sí? La derivada parcial respecto de z, implica multiplicar por un menos gamma. Y ahora esto lo vamos a ver por qué. ¿Sí? Si ustedes recuerdan la expresión del campo eléctrico, ¿sí? Que les quedaba, yo cuando lo escribí, pero se la recuerdo, una amplitud por I a la j omega t menos gamma z, ¿sí? La única componente que dependía de z era este gamma, entonces por eso la forma de derivarlo era justamente bajando esto en el numerador y completándolo con la expresión como corresponde. Entonces, esto significa, sin ir más lejos, multiplicar por menos gamma. Entonces, si aplicamos la derivada segunda respecto de z, significa multiplicar por menos gamma dos veces y así sucesivamente, ¿sí? Si realizamos este cambio en todos los valores, en todos los lugares donde vemos la derivada respecto de z, lo que vamos a obtener es esto que aparece acá, ¿sí? Que nosotros lo vamos a llamar la ecuación 4 y 5 y 6, que no son las mismas que 1, 2 y 3, pero viendo reemplazado la derivada de z por el factor t menos gamma. ¿Está bien? Una cosa antes de continuar es, traten por favor de seguir
todos los procesos que vamos haciendo, que vamos viendo, y cualquier duda que tengan, si traten de no arrastrarla, la volvemos a repetir. ¿Está bien? Entonces, una vez que tenemos estas ecuaciones, 4, 5 y 6, vamos a colocar las componentes transversales de los campos en función de las componentes longitudinales. Las componentes transversales a los campos son las componentes que aportan en direcciones de X y de Y, ¿sí? Las componentes longitudinales son las que aportan en dirección de propagación de la onda, es decir, en dirección de Z, ¿sí? Entonces, lo que acá estamos diciendo que vamos a colocar todas las componentes transversales, E de X, E de Y, H de X y H sub Y, en función de las componentes longitudinales, E sub Z y H sub Z. Bueno, de la misma forma que hicimos esto, que tomamos la ecuación de Maxwell del rotor de E y operamos, vamos a tomar la ecuación de Maxwell del rotor de H y vamos a operar de forma análoga, y realizando el producto vectorial le va a quedar la ecuación 7, 8 y 9, que es similar al paso anterior, ¿sí? Lo mismo que antes, vamos a ver que ahí van apareciendo derivadas respecto de Z, ¿sí? Derivadas parciales, que como habíamos visto, a los efectos de aplicar la derivada parcial respecto de Z a la expresión del campo, lo que va a hacer un equivalente es agarrar y multiplicarlo por menos gamma, ¿sí? Después, por ahí estaría el trabajo ustedes y chequen todas estas cosas, ¿sí? Fíjense que acá está negativo, con el menos gamma se hace positivo y todas estas cuestiones, ¿sí? Traten de no pifiarle porque un error acá implica un lío más adelante, ¿sí? Porque las otras 15 hojas que siguen parten de esto. Entonces, ahora tenemos que empezar a operar, ¿sí? Y empezar a poner las componentes longitudinales en función de las componentes transversales. Entonces, miremos las expresiones, tomemos la expresión HI de la ecuación 5 y ubiquémoslo en la 10. Vamos a ver, la ecuación número 5 es esta que está acá, ¿sí? Por favor visualícenla, tenganla presente, y vamos a colocar esta ecuación en la número 10, en esta que está acá, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es lo siguiente, vamos a despejar, ¿sí? H sub I es esta componente que está acá. Lo que hacemos es todo esto que está acá, J omega mu negativo, lo pasamos dividiendo, ¿sí? Lo pasamos dividiendo y operamos. De esta forma, lo que vamos a hacer es despejar la componente E sub X, ¿sí? Entonces, le va a quedar la expresión H sub I igual a, bueno, omega J sobre J omega mu por E sub X más 1 sobre J omega mu por la derivada parcial de respecto de X de E de Z. Operando, ¿sí? Lo que vamos a llegar es a lo siguiente. Fíjense que si ustedes no comprenden un paso, por favor avísenme. Acá, fíjense que donde dice H sub I, voy a aclararlo en este caso, sí, así después lo pasamos de forma más ágil. Donde dice H sub I, fíjense que aparece toda esta expresión, que esta expresión que está acá no es otra que la que está allá arriba, ¿sí? Habiendo despejado esto que está acá. Bueno, haciendo esta operatoria, se distribuye, ¿sí? Y se lleva una expresión similar a esta que está acá. A esta que está acá. Vamos a hacer un cambio de variable, ¿sí? Y a este factor que está acá, menos omega cuadrado por epsilon por mu, menos gamma cuadrado, lo vamos a empezar a llamar h cuadrado, ¿sí? Siendo los dos términos positivos, h positivo. Como son los dos términos negativos, le pongo un menos h acá arriba, ¿sí? No es que significa que esto sea negativo, sino que como los dos tienen negativo, le pongo el menos h. Entonces, pedaleando un poquito más matemáticamente, fíjense que la idea era despejar la componente transversal del campo eléctrico, o sea, la componente en X transversal. Me queda E sub X igual a esto que está acá, ¿sí? Menos esto que está acá. Fíjense que algunas componentes algunas partes se van a cancelar, ¿sí?
justamente por haber pasado esto multiplicando y bueno, y esto de pedaleo matemático. Entonces, vamos a llegar a una expresión como esta que aparece acá, e sub x igual a menos 1 sobre h cuadrado. Fíjense que esto está en el numerador, lo paso dividiendo a toda esta expresión que está acá. Y lo interesante de esto es que, y lo interesante y la idea de esto fue poner las componentes transversales, que en este caso corresponde a e sub x, en función de la longitudinal que corresponde a ez y hz, ¿sí? Fíjense que son los que aparecen acá, ez y hz. ¿Bien? Entonces, la primera componente transversal del campo eléctrico, que es la componente en x, sería menos 1 sobre h cuadrado por j omega mu, por la derivada parcial respecto de i de la componente longitudinal del campo magnético, más este gamma por la derivada parcial respecto de x por la componente longitudinal del campo eléctrico. Sí, esto lo vamos a llamar ecuación número 13. Bueno, de la misma forma, nosotros podemos hacer el cálculo para obtener la otra componente transversal, pero que en este caso corresponde a h sub x, ¿sí? Podríamos apelar a hacer de vuelta todo el proceso que hicimos anteriormente, o bien podríamos jugar un poco con las variables y cambiarlas, porque fíjense que hay una similitud entre la ecuación 3 y la ecuación 14, ¿sí? ¿En dónde está esto? Fíjense que cambia el mu por el omega, ¿sí? Las componentes longitudinales, en vez de poner hz se pone e sub z, lo mismo acá, en vez de poner e sub z se pone h sub z, y por supuesto va a haber un cambio de signo, ¿verdad? Entonces, lo mismo. Puedes repetir el proceso matemático o simplemente empezar a jugar con los cambios estos de variable, ¿sí? Veamos ahora qué es lo que sucede con la ecuación 4 y la ecuación 11, ¿sí? Para obtener la otra componente transversal. La ecuación 4 es esta que aparece acá arriba, ¿sí? Yo miro esta ecuación, miro esta expresión, el número 4, y la componente transversal que por ahí me interesaría calcular es esta, que está acá, ¿sí? h sub x. Y la ecuación número 11 es esta que está acá, ¿sí? Fíjense que acá tengo justamente el h sub x, ¿sí? Entonces yo podría agarrar, tomar todo este paquetito que está acá, este paquetito, ¿sí? Pasar esto dividiendo y despejar h sub x y reemplazarlo acá, ¿sí? Luego lo multiplico por esto, ¿sí? Fíjense que a los efectos de hacer esto, me va a quedar e sub i y e sub z, ¿sí? Entonces me queda e sub i y h sub z, ¿está bien? Entonces, h sub z y e sub z son las componentes longitudinales, ¿bien? Entonces, eso es lo que me interesa. Tenemos que aprender a visualizar esas cuestiones y nos va a ayudar a la elección adoptar la elección de las ecuaciones, ¿verdad? Entonces, si hacemos esto, vamos a despejar y claramente, por supuesto, vamos a volver acá, ¿sí? Ahí creo que entran las dos. Despejando h sub x, paso esto dividiendo, me queda en función de e sub z y e sub i, ¿sí? Acá me aparece el h sub z, que es la otra componente longitudinal, y el e sub i. Entonces fíjense que la única componente transversal termina siendo esta que está acá, ¿sí? Eso es lo que por ahí tienen que aprender a adoptar las ecuaciones de manera tal de que quede así, ¿verdad? Entonces, fíjense que haciendo eso nos queda de esta manera, despejando h sub x, e sub z y e sub i. Entonces, en lugar de poner e sub z, ¿sí? Vamos a colocar la expresión que corresponde a esa componente. Operamos matemáticamente como hicimos antes. Vamos a notar que aparece una expresión similar a la que apareció antes y que nosotros le pusimos h cuadrado. Acá aparece la misma, ¿sí? Con signos menos, por eso le pongo un menos acá en el h cuadrado. Entonces pasamos de un lado, pasamos de otro, jugamos matemáticamente y llegamos a una expresión como esta que está acá,
¿sí? En donde se van a simplificar algunos términos, y vamos a encontrar que E sub I, que es el componente transversal de campo eléctrico, ¿sí? Que aporta en I, tiene esta forma, 1 sobre H cuadrado, ¿sí? Negativo, por el gamma, con la derivada parcial respecto de I de E sub Z, menos J omega mu, por la derivada parcial respecto de X de H sub Z. Entonces nos conseguimos colocar la componente transversal en función de las componentes longitudinales de los campos, ¿sí? Bueno, podríamos, como dijimos antes, volver a hacer el mismo procedimiento matemático adoptando otras ecuaciones, otras dos ecuaciones de las que aparecen en el paquetito de arriba, o bien, una vez que tenemos esta que está acá, que es la ecuación número 15, lo que podríamos hacer es empezar a jugar y cambiar un poquito las variables con los signos como corresponde y llegar a la expresión número 16, ¿sí? En donde obtenemos la otra componente transversal que, si antes correspondía al campo eléctrico, ahora va a corresponder al campo magnético, ¿sí? Entonces, esto acá deducimos las otras dos ecuaciones de los campos transversales y lo llamamos 15 y 16. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos bien? ¿Alguna duda? Escucho, así no hablo siempre yo y continuamos. No, por ahora todo bien. Bien, bien, buenísimo. Vamos a empezar a buscar las soluciones para estas expresiones, ¿sí? Entonces, vamos a proponer lo siguiente. Vamos a buscar las soluciones para el modo TEM, transversal electromagnético, ¿sí? Si nosotros estamos trabajando en modo TEM, transversal electromagnético, lo que estamos pidiendo es que tanto las componentes E sub Z como H sub Z sean cero, ¿sí? Justamente en modo transversal electromagnético, ¿sí? Entonces fíjense que si hacemos esto, las ecuaciones 4, 5, 10 y 11, que son estas que están acá, van a tener que tener memoria, chicos, 4, 5, estas dos, 10 y 11, y estas dos, ¿sí? Tienen que ser cero en las componentes E sub Z y H sub Z. O sea, en todo en acá y acá tiene que ser cero. Entonces, si hacemos esto, nos va a quedar algo como esto, fíjense. Una expresión como esta. Gamma por E sub I igual a menos J omega mu por H sub X, y así sucesivamente. Podríamos escribir esto, o reescribir, mejor dicho, en función matricial, ¿sí? Donde nos queda gamma, J omega mu, ¿sí? J omega epsilon y gamma. Entonces, si hacemos esto, fíjense que esto por esto me da esto que está acá, esto por esto y esto por esto me va a dar la otra ecuación, esto por esto y esto por esto me va a dar la otra, y así sucesivamente, ¿sí? Sin ir más lejos, es esto mismo que está acá representado en forma matricial, ¿sí? Entonces, fíjense que algo interesante y que tiene que tener en cuenta y que no se lo tienen que olvidar, es que para que exista una solución distinta a la trivial, ¿sí? Este determinante tiene que ser cero, ¿sí? Por lo tanto, pedir que el determinante sea cero implica realizar esta operatoria. Gamma cuadrado, gamma por gamma cuadrado, menos j omega mu por j omega epsilon. J por j, j cuadrado, con el menos de antes se hace más, por eso el más acá. Omega cuadrado mu por epsilon. Esto tiene que ser igual a cero. Dicho de otra manera, gamma tiene que ser igual a j beta, ¿sí? Permítame escribirlo así. Con beta, ¿sí? Perteneciente a los reales justamente, y alfa tiene que ser igual a cero. Si esto es así, el beta termina siendo omega por la raíz de mu por epsilon, y el gamma cuadrado menos k cuadrado, ¿sí? Entonces, fíjense que para que esto, el colorario de esto, es que
tanto el numerador como el denominador tienen que tender con la misma rapidez, ¿sí?, a 0. Entonces, por lo tanto, no puede haber propagación en modo TEM, ¿sí? La justificación sería esta que está acá, ¿sí? Dicho de otra manera, que las guías de ondas no pueden propagar en modo TEM, no está permitido, ¿sí? Vamos a ver entonces qué pasa, ¿sí?, con los otros casos. Nos quedan 2. Entonces, vamos a empezar a operar, ¿sí?, tomando la expresión de Helmholtz en forma general, que implica las derivadas espaciales en segundo orden de x y z más k cuadrado, por tanto puede ser h como e, ¿sí?, igual a 0. Operamos matemáticamente, recordemos que la expresión corresponde con esto que está acá. Entonces, vamos a sustituir en la expresión, fíjense que, recuerden ustedes que derivar respecto de z implica multiplicar por un gamma, ¿sí? Y derivar 2 veces implica multiplicar por un gamma cuadrado, ¿sí? Menos gamma primero y otro menos gamma después, entonces nos quedan gamma cuadrado, por eso es esta expresión que viene de acá. Entonces, nos va a quedar algo como esto que está acá, ¿sí? Insisto, primero yo lo puse así porque puede ser para los dos casos, tanto E como para H. Y esto que aparece acá, que es lo que resulta de esto que está acá, ¿sí?, porque esto ya es gamma cuadrado, nosotros lo llamamos por lo general laplaciano transversal, ¿sí? Laplaciano porque, bueno, es un operador que opera sobre el espacio, ¿sí?, x y z en 2 dimensiones, o x y en este caso, en derivada segunda, perdón, ¿sí? Y simplemente por eso y la nomenclatura se lo llama como, se lo visualiza de esta forma, ¿bien? Entonces, los campos, ¿sí?, en MOTEM verifican la ecuación de Laplace, ¿sí? Es lo mismo que en el caso estático. Vamos a pelear un poquito más y vamos a ver qué pasa con la impedancia de onda, ¿sí?, para un modo TEM. Recuerden que la impedancia de onda se calcula, ¿sí?, una componente del campo eléctrico sobre la componente del campo magnético, ¿sí? Y en esta, recuerden que van invertidas, ¿sí? En este caso se lo escribe de esta forma. Reemplazando con los valores, vamos a ver que coincide con esto que está acá, con j omega mu sobre gamma, pero gamma siendo esto. Entonces, esto que está acá se lo llama como eta, ¿sí? Si fuese en el vacío sería eta sub 0. Y sería igual como la impedancia intrínseca así del medio. Entonces, ya hemos visto que en el modo TEM la guía no propagan las ondas en las guías de ondas, ¿sí? Vamos a ver qué pasa con el modo transverso eléctrico, ¿sí? Decir que trabajamos en modo transverso eléctrico implica que justamente la componente longitudinal del campo eléctrico, por eso transverso eléctrico, tiene que ser 0. Dicho de otra manera, la componente que no es igual a 0 es la del campo magnético, ¿sí? Entonces, siendo así, vamos a ver qué sucede con las expresiones 13, 14, 15 y 16, ¿sí? El otro lo vamos a hacer un poquito más rápido. Entonces dijimos 13, 14, 15 y 16, ¿verdad? Vamos a partir de ahora, para analizar los casos transverso eléctrico y transverso magnético, vamos a tomar las ecuaciones que obtuvimos, ¿sí?, a los efectos de haber colocado las componentes longitudinales, las componentes transversales en función de las longitudinales, ¿sí?, como se ve acá, la 13, la 14, la 15 y la 16. Entonces, si estamos hablando de transverso eléctrico, estamos diciendo que las componentes de campo eléctrico que aporten en dirección de propagación tienen que ser igual a 0. Dicho de otra manera, esto sería igual a 0 y esto sería igual a 0. Traten de visualizarlo conmigo, que solamente en el término E sub x me queda esta expresión que está acá, y en H sub x me queda solamente esto y esto que está acá, ¿sí? Porque esto se hace 0.
Y en las otras dos, en la 15 y la 16, esto se me hace 0 porque está en dirección de propagación, el de sub z, y está el reverso eléctrico, y de esta manera también en la ecuación 16 pasa lo mismo. ¿Sí? Sobreviven solamente estas componentes que están acá. Habiendo visto esto, vamos a ver que esto que mencionamos recién se resume en esto que está acá, en estas cuatro ecuaciones, ¿sí? E sub x menos j omega mu sobre h cuadrado por la derivada parcial respecto de i de h sub z, y así sucesivamente obtenemos las ecuaciones las expresiones transversales de los campos, ¿sí? E sub x, h sub x, E sub i, perdón, E sub x, h sub x, E sub i y h sub i, ¿sí? Entonces vamos vamos a recordar que, bueno, h cuadrado, que es lo que nosotros venimos arrastrando de antes, que no dijimos bien qué era, que es este término que está acá, ¿sí? Vamos a recordar que tenía esta forma, gamma cuadrado y omega cuadrado mu por epsilon, o bien lo podemos escribir de esta otra forma. H cuadrado igual a omega cuadrado más k cuadrado, ¿sí? A diferencia de antes, nosotros, bueno, lo tendría que haber dicho antes, le ponemos un rulito acá arriba, ¿sí? Al gamma, al beta, al alfa, ¿sí? Nada más, una consideración. Entonces vamos a resolver la ecuación de Helmholtz para la componente longitudinal del campo magnético, ¿sí? Recuerden que la expresión de Helmholtz tiene esta forma que está acá, como bien lo escribimos antes. Entonces, fíjense que acá, como tenemos las componentes transversales que estamos trabajando con dos variables, y tanto en x como en y, tenemos que resolver justamente la ecuación de Helmholtz en dos variables. Esto implica aplicar el método que ustedes más deseen. Lo que se sugiere es el método de separación de variables, dado que por ahí es más sencillo de trabajar. Entonces, h sub z lo vamos a escribir de esta manera, ¿sí? Una función que dependa de x y otra función que dependa de y. ¿Está bien? O sea, adoptamos una función y lo escribimos de esta manera. Recuerden que después, más adelante, por ahí lo van a interpretar un poco más. El tema esto de adoptar una función para los campos, tanto eléctrico como magnético, en dirección de propagación, tiene esta forma y no otra, más que nada porque después se van a dar cuenta que tiene que cumplir con ciertas condiciones, ¿sí? De manera tal de que se satisfaga en nuestro problema, ¿sí? Entonces, acá lo vamos a utilizar como un producto entre funciones de x y de y. ¿Bien? Más que nada porque esto también después se tiene que anular según las condiciones de contorno y demás, y bueno, esta es una forma que no lo permite hacer. Entonces, bueno, miremos la expresión que tenemos acá, y esto también lo vamos a ir reemplazando. Fíjense que esta componente de h sub z, que es x de x por y de y, si nosotros lo hacemos la primera derivada, ¿sí? Respecto de x, segunda es derivar esto dos veces y esto sale como constante. Lo mismo va a pasar con la otra. Cuando tomemos la derivada segunda respecto de y, lo voy a derivar dos veces, la otra sale como constante. Este es una constante que queda como está, por h sub 0 igual a 0. ¿Sí? Entonces, esto que está acá mantiene la forma de una función, ¿sí? Que depende de x, de otra función que depende de y, más una constante, ¿sí? Entonces, fíjense que para que esta expresión que tienen acá sea válida, ¿sí? Para que una función que dependa de x más una que dependa de y más una constante sea válida, la única forma posible es que tanto la función que depende de x y la función que dependa de y sean constantes, ¿sí? Justamente para cumplir con esta condición.
Entonces, vamos a hacer el método vamos a proponer la solución que siempre proponemos acá en la separación de variables, y es una vez que tenemos esto que está acá, es dividir todo por x de x e y de y. Entonces, si dividimos todo por x de x e y de y, en donde tengo y de y, me va a quedar solamente x de x en el denominador. Donde tenemos x de x, me va a quedar solamente y de y en el denominador. Y acá me van a quedar las dos. ¿Bien? Abajo del h. Entonces, dicho de otra manera, nos va a quedar algo como esto. Lo que podemos hacer también es escribir de esta forma que tenemos acá, 1 sobre x de x por la derivada segunda respecto de x lo podemos llamar como k en x y lo mismo en y, k en y. ¿Sí? Entonces, vamos a escribir, lo escribimos como sistema de ecuación. Fíjense que acá lo que nos aparece es esto que está acá, más k de x, lo vamos a escribir como sistema de ecuación y lo vamos a abrir en dos. ¿Sí? Fíjense que cómo está acá. Esto por un lado más la constante y esto por otro lado más la otra constante. Entonces, fíjense que le va a quedar la derivada segunda respecto de x de x más k de x por x de x y la derivada segunda de y más k de y al cuadrado por y de y. ¿Sí? Este procedimiento es el mismo en todos los casos que se aplique el método de separación de variables. ¿Sí? Entonces, fíjense que a los efectos de escribirlo de esta manera, nosotros, les permite visualizarlo de manera clara que estas soluciones, ¿sí? Estas soluciones que están acá, son armónicas. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros podemos hacer es agarrar esas soluciones, ¿sí? Y escribirlas de esta forma que está acá. ¿Sí? Tanto para x como para y, las soluciones son armónicas. ¿Sí? Y nos va a quedar un juego de senos y cosenos, ¿sí? Con sus respectivos constantes de integración, que lo pusimos A, B, C y D. ¿Sí? Dicho de otra manera, esto que está acá, fíjense que h de z es x de x e y de y, que es la solución que propusimos al principio, pero simplemente habiendo hecho todo esto, notamos que correspondan con funciones armónicas, por eso lo escribimos de esta manera. ¿Sí? Entonces, acá es donde empieza por ahí el juego más interesante de esto, que es aplicar por ahí las condiciones de contorno para resolver nuestro problema, ¿sí? Entonces, vamos a suponer, ¿sí? que las paredes de la guía, ¿sí? Son perfectamente conductoras, ¿sí? Que no recuerdo si lo mencionamos al principio, pero bueno, las paredes de la guía son perfectamente conductoras. Entonces, si esto es así, si las paredes de la guía son perfectamente conductoras, implica que las componentes de los campos en cada extremo de la guía se anule. Entonces, si esto es así, vamos a tomar la expresión y vamos a evaluarla por las dimensiones de la guía. Fíjense que acá aparece A, B, 0 y 0, ¿sí? Acá estamos en el origen, y acá estamos en B, y acá estamos en A, ¿sí? Según el grafiquito que adaptamos al principio. Entonces, si esto es así, vamos a recordar la expresión que teníamos arriba de la componente en X del campo eléctrico, que nos decía que E sub X era conservado de esta forma que está acá. Entonces vamos a ir reemplazando por los valores que tenemos, ¿sí? Si hacemos esta operatoria, llegamos a que, fíjense, acá lo que hago es copiar, bueno, acá j omega mu sobre h cuadrado es esto que está acá. La derivada de h de z respecto de y es lo mismo, fíjense que esto es multiplicar por la componente k sub i, ¿sí? En vez de colocar la derivada, multiplico por k sub i, por la derivada justamente de la componente en z del componente de campo magnético respecto de i, y nos va a quedar de esta manera. Lo mismo voy a hacer con ed sub i. Copio la expresión que teníamos antes,
y donde me aparece la derivada respecto de x de h de z, en vez de derivar respecto de x, el equivalente es multiplicar por k sub x, perdón, por la derivada de esto que está acá, que me da esto que está acá, ¿sí? Nos va a quedar de esta manera, ¿sí? Entonces, vamos para obtener la componente en x del campo eléctrico, ¿sí? Vamos a realizar la operatoria vamos a realizar el reemplazo que obtuvimos antes. Fíjense que esto que está acá es esto que está acá, ¿sí? Y ahora, escribir h sub z derivado implica escribir las cosas como aparecen acá. Fíjense que esto que está acá corresponde con esto que está acá. ¿Sí? ¿Está bien? Fíjense que la derivada de esto, el coseno, vamos a hacer uno, ¿sí? El coseno me da un menos seno, por ende al ser se le cambia el signo, y al seno me queda un coseno, mantiene el signo, esto queda igual porque no estoy derivando ahí. Y obtenemos, me fui. Acá, obtenemos esto que está acá. ¿Sí? Entonces, ahora, si ustedes se dan cuenta, lo que hicimos fue obtener la componente transversal del campo eléctrico, la componente en X transversal del campo eléctrico, a partir de la solución que propusimos del campo de H en X, de H sub X del campo magnético, ¿sí? Entonces, tomamos, en el caso del transversal eléctrico, la expresión que habíamos encontrado antes, ¿sí? Para el caso transversal eléctrico, en vez de hacer la deriva, esta derivada fue multiplicar por k sub i, y esto que está acá es simplemente derivar la expresión que obtuvimos antes, ¿sí? Entonces, haciendo eso, nos queda esta expresión que tenemos acá, y ahora, recién ahora estamos en condiciones de aplicar las condiciones de contorno. Entonces, las condiciones de contorno nos decían que en x y y igual a 0, ¿sí? Que sería este caso que está acá, para todo x y para y igual a 0, nos tiene que dar 0. Esa es la primera condición de contorno. Entonces, esto que está acá. Si esto es así, en todos los lugares donde vea y, tengo que colocar 0. Entonces, esto me queda j omega mu por h sobre h cuadrado por k sub i por a coseno de kx por x más b seno de kx por x por, fíjense, b o i pongo 0, pero el seno de 0 sale 0, o sea que todo esto desaparece. Y acá pongo un 0 acá, pero el coseno de 0 se me hace 1, entonces me queda d. Por eso aparece esta d de acá. ¿Bien? Y esto tiene que ser igual a 0. Como d tiene que ser, como eso se tiene que cumplir, ¿sí? Eso tiene que ser igual a 0. Esto no puede ser igual a 0 porque esto es una constante, ¿sí? Lo que va a tener que ser 0 en este caso es d. Entonces de ahí sale la primera condición de contorno. ¿Está bien? Fíjense, repito este procedimiento así para que lo vuelvan a analizar. Esto es una constante, no puede ser 0 nunca, entonces lo puedo tachar o pasar dividiendo o lo que fuese. Total es distinto de 0. Esto no puede ser 0. Fíjense que esto no puede ser 0, ¿sí? Este seno y coseno. Y la única forma de que esto se haga 0 es forzando que d sea 0. Listo. La primera condición de contorno ya está. Vamos a ver qué pasa con la otra. ¿Qué pasa cuando para todo x y para y igual a b? La componente del campo para todo x y para y igual a b, estamos en esta condición. Antes estábamos acá, ahora estamos acá. ¿Sí? Para todo x y para y igual a b. O sea que acá también se tiene que cumplir que b tiene que ser igual a 0. Es esto que está acá. ¿Sí? O sea que ahí el campo tiene que ser 0. Procedemos de la misma manera. ¿Sí?
Esto se mantiene igual como antes, j omega mu por j omega mu sobre h cuadrado. Después, por ahí trabajo de ustedes el tema de chequear el tema de los signos. Yo entiendo que está bien, pero bueno, capaz que a veces ven un signo acá y de acá decís, "Ey, ¿cómo que no está acá?". Y capaz que lo contemplé en otro lado, por ejemplo, ven acá aparece un signo, por ahí lo saqué con este junto, ¿ven? ¿Sí? Para que más o menos me vayan siguiendo. Si es que les resulta por ahí chocante ver un signo acá y que acá no esté, tengan en consideración que quizás a los efectos de haberlo hecho rápido, yo he matado estos dos pasos, por ejemplo, por así decirlo, y lo he puesto de una. ¿Sí? Por eso después chequenlo bien ustedes. Entonces, volviendo a nuestro ejercicio, acá nos queda A por coseno de kx por x más B por coseno de kx por y, que es esto que está acá, por C por seno de KI por I igual a 0, ¿sí? ¿Por qué igual a 0? Y no pongo esto porque justamente D vale 0, ¿sí? No tiene sentido que ponga de vuelta esto. Entonces, en lugar de poner I, en todo lugar donde vea I voy a poner B, por eso puse un B acá, ¿sí? Entonces, esto también tiene que cumplir con que valga 0 toda la expresión, ¿sí? Entonces, si esto es así, fíjense que lo mismo, esto que está acá no puede ser 0, ¿sí? Esto que está acá no puede ser 0. Esto que está acá tampoco, porque esto es una constante. Entonces, tenemos que mirar esto que está acá. Y exigir que C sea 0 no tiene sentido, porque es una solución trivial, ¿sí? Entonces, vamos a ver que este término que está acá se puede hacer 0, o mejor dicho, toda esta expresión que está acá se puede hacer 0, simplemente jugando con el argumento del seno, ¿sí? Entonces, el seno de K sub I por B tiene que ser igual a 0, ¿sí? No C, el seno de KI por B. Entonces, esto implica que KI por B tiene que ser producto de MPi para que esto sea 0. Dicho de otra manera, K sub I tiene que ser igual a MPi sobre B. Por supuesto, para todo M entero, sea 0, 1, 2, 3, etc. Y de acá despejamos K sub I. ¿Sí? Entonces, hasta ahora nosotros trabajamos con reemplazando en los valores de I, tanto para I igual a 0 como para I igual a B. Vamos a ver para el otro caso. Tomamos de vuelta la expresión del campo, ¿sí? E sub I. Ya habíamos llegado a esta expresión, ¿sí? Entonces, para esto ahora tomamos, vamos a volver al caso de antes. Si antes derivamos esto, porque obtuvimos K sub B, que ahora vamos a derivar esto que está acá, ¿sí? Derivamos la parte de la función x de x para obtener e de y, ¿sí? Entonces, si esto es así, recordamos, y antes obtuvimos e sub x, derivando la primera parte, ahora obtenemos e sub y. Es lo mismo que tenemos acá. Uy, esto se va por todos lados, perdón. Acá. ¿Ven? E sub y, derivamos la parte en x, e sub x, derivamos la parte en y. La parte en y era, ¿se acuerdan que era x de x por y de y? La parte en y era la segunda, la parte en x es la primera. Entonces, vamos a derivar la primera parte, ¿sí? Antes aparecía un a por coseno, ahora aparece menos un a por un seno, y aparecía un b por un seno, ahora va a aparecer un b por un coseno, ¿sí? Y esto queda como está. Entonces, vamos a aplicar las condiciones de contorno que corresponden a y, ¿sí? Para x igual a 0 y para todo y. Para x igual a 0 y para todo y, siempre les sugiero, mejor dicho, hacer este diagramita para verlo mejor o ir a la primera página donde está el dibujito, ¿sí? ¿Qué había dicho? Para todo x y para... no me acuerdo. Para todo x y... a ver. Sí, para x igual a 0 y para todo y. ¿Sí? ¿Qué pasa para x igual a 0 y para todo y? Para x igual a 0 y para todo y estamos acá. X igual a 0 es esto igual a 0, acá. Y para todo y es esto, me muevo así, ¿sí? Me muevo sobre esta pared de la guía. Entonces, acá tiene que ser 0 el campo. Entonces,
es esto que estamos poniendo acá. Entonces, para x igual a 0, en todo lugar donde vea x, voy a colocar 0. ¿Sí? Y esto lo dejo como para todo y. Fíjense ustedes que si pongo un 0 acá, el seno de 0 se hace 0, por ende a no va a estar. Si pongo un x, si pongo un 0 acá, me queda coseno de 0 vale 0, coseno de 0 es 1, por b es b, ¿sí? Por ende dejo un b multiplicando, es un, todo esto queda como b, por eso puse un b acá. Y c por coseno de ki por i más d por seno de ki por i, que es esto que está acá. Entonces fíjense que esto tiene que ser igual a 0 para que cumpla con la condición de contorno. Entonces, si esto es así, fíjense que acá esto no puede ser 0. ¿Sí? El coseno más el seno no puede dar 0. Esto es una constante, tiene que ser distinto de 0. La única forma es que b sea 0. Entonces de ahí despejamos la otra constante. ¿Sí? Creo que d antes de la 0 ahora es b. Y vamos a ver qué pasa cuando para valores de x igual a y para todo y. Para x igual a estoy en este borde, para x igual a y para todo y estoy acá, me muevo así, que es esto que está acá, y también tiene que ser igual a 0 porque estoy en la otra pared de la guía. Entonces, dicho de otra manera, lo que tenemos es lo siguiente: j omega mu sobre h cuadrado por k en x, que es esto que está acá, por donde dice x pongo a, ¿sí? Por eso me queda a acá. Acá no lo voy a colocar porque ya vimos que b es igual a 0, sale de acá, más esto que tenemos acá, ¿sí? Que es tal cual aparece acá, ¿sí? Expresado para todo y. Entonces lo mismo, esto tiene que ser igual a 0, ¿sí? Toda la componente tiene que ser igual a 0. Esto tiene que ser distinto de 0, no cuenta. Esto que está acá tiene que ser distinto de 0, porque no puede ser igual a 0 el seno y coseno. Entonces la única forma es que esto sea 0, ¿sí? Y no a, justamente, esto, ¿sí? Porque la condición la tengo acá. Entonces, para que esto sea 0, ¿sí? Lo que se busca es que el argumento del seno sea un equivalente a nπ, dado que el seno de nπ es igual a 0. Entonces, el seno de kx por a tiene que ser igual a 0, dicho de otra manera, nπ sobre a tendría que ser igual a k sub x, ¿sí? Para n igual a 0, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Entonces, dicho de otra manera, ya encontramos los k sub i y los k sub x, ¿sí? Que después vamos a ver que son los modos de propagación, ¿sí? Los invito a ustedes que después hagan estas pruebas, ¿sí? Que chequen que el caso transverso eléctrico 0,0 no existe, ¿sí? Chequenlo estas cositas, ¿sí? Para aceitarse un poquito, más allá de después de cómo es, de tratar de repetir todo el cálculo, ¿sí? Bueno, continuamos un poco. Vamos ahora a recopilar un poquitito los datos obtenidos, ¿sí? Les voy a pedir un favorcito antes. Denme un minutito, ¿sí? Denme un minutito, ya regreso. Necesito ir un minuto al baño.
Bueno, estoy de regreso, chicos. Disculpen. Me acordé de un docente que tuvimos en la secundaria, un viejo ingeniero, que una vuelta nos dijo a nosotros estábamos en el último año, dice, chicos, me voy al baño. El tipo se fue, y claro, habían pasado 15 minutos, 20 minutos, media hora, nadie sabía nada. Cayó un preceptor, preguntó, ¿y dónde está? Vamos a ponerle un nombre a este profesor, Pagani. ¿Dónde está Pagani? Y fue al baño, dijimos nosotros, fue al baño. Claro, había pasado media hora, 40 minutos, no aparecía. Lo buscaron por todo el colegio, había desaparecido. Y en una de esas llaman de la preceptoría a la casa y atiende la mujer. Y preguntan por Pagani, sí, sí, está acá, ahí te lo paso. ¿Cómo que está acá? Sí, sí, atiende mucho el profesor y dice, sí, pasa que me dijeron los pibes que querías ir al baño. Sí, sí, pero pasa que el único baño que yo voy es el de mi casa. O sea, que se había ido, ¿viste? Había dejado la clase y todo. Pero bueno, pequeña anécdota. Continuamos con el ejercicio. Bien, bien, bien. Entonces estábamos acá. Bien, vamos a recopilar los resultados que obtuvimos antes, ¿sí? Vamos a ver la expresión de h sub z. Ahora, lo interesante es recopilar la expresión general, ¿sí? Tanto para todas las variables x, y, z y t, ¿sí? Y esto, por supuesto, lo vamos a encontrar con las componentes, con la condición de contorno que utilizamos y las componentes que han sobrevivido, ¿sí? Fíjense. Vamos a tener que subir. Fíjense que h sub z es esto que está acá, ¿sí? Nosotros deberíamos de volver a formar esta expresión de la cual nosotros partimos, ¿sí? Que es esta que está acá, sin ir más lejos. Que es esta que está acá, es esta expresión que tenemos acá, ¿sí? Entonces, esta expresión que tenemos acá, recuerden, por supuesto, recuerden ustedes, sí, por favor, que a esto se le agrega, por supuesto, la componente, cuando completemos con la expresión general, la componente que depende de z y del tiempo, ¿sí? Por eso aparece la expresión tan grande antes. Así que, bueno, continuamos. Bien, habiendo encontrado todas las componentes, ¿sí? de los campos, habiendo aplicado las condiciones de contorno, habiendo deducido que D era igual a 0, que B era igual a 0, y que K sub I y K sub X eran lo que ya vimos antes, los modos de propagación, vamos a reescribir la expresión. Entonces, H sub Z va a ser A, ¿sí? Por coseno, fíjense, coseno de KX por X, es lo que tenemos acá. Pero ¿qué pasa? Ese KX es NPi sobre A, ¿sí? Por X. Por C por coseno. Esto es empezar y reemplazar todos los valores que hemos ido obteniendo, ¿sí? C por coseno de KI por I. Pero KI es MPi sobre B. Por lo que les dije antes, la componente que depende del tiempo y a la J omega T, que es la componente temporal, y la componente longitudinal, la componente que propaga en Z, ¿sí? E a la menos J nm por Z, ¿sí? Entonces, como obtuvimos esto, ¿sí? Vamos a ir obteniendo las otras. Fíjense que acá nosotros, a esto que tenemos acá son los modos de propagación, ¿sí? Este tema creo que ya lo habíamos mencionado cuando hablamos de fibra, e in situ Héctor también lo mencionó cuando se trabajó con planos paralelos. Tanto la componente gamma como la componente, la constante va a tener un aporte en nm, que significaría depende de los modos de propagación, ¿sí? Acá vamos a juntar las variables a y c, como son las constantes, a y c, como son dos constantes cualquiera, le ponemos c de nm, perdón, ¿sí? Entonces, se lo puede escribir de esta manera. Esta sería la componente longitudinal de hz.
Lo mismo va a suceder con la componente transversal E sub X, ¿sí? La componente transversal E sub X, fíjense que se obtiene, esto sale de acá, ¿sí? Vamos a retroceder un poquitito. ¿Ven? Esto que está acá. Esto que está acá es lo que yo estoy aplicando acá abajo. Y estoy reemplazando. Entonces ahora el trabajo es de reemplazo, ¿sí? Entonces se reemplaza por todo el equivalente a H sub Z, que es todo lo que tenemos acá, ¿sí? Respetando sus signos y demás, y nos quedan expresiones de este tipo, ¿sí? Tanto para H sub Z, E sub X, E sub Y, nos quedan estas expresiones, y H sub X y H sub Y, ¿sí? Estas expresiones hermosas que aparecen acá, ¿sí? Estaría bueno que luego después ustedes las chusmeen y las puedan desarrollar, ¿sí? Pero bueno, deberían llegar a algo similar a esto. ¿Está bien? Entonces, si nosotros reescribimos todo esto de forma un poquito más prolija, vamos a encontrar que los campos quedan conformados de esta manera, ¿sí? Para el caso transverso eléctrico, ¿sí? Queda expresado de esta manera. H sub Z, E sub X, E sub Y, H sub X y H sub Y, ¿sí? ¿Está bien? Ahora vamos a ver este gamma, ¿sí? NM, nosotros este gamma lo escribíamos como h cuadrado menos k cuadrado, ¿sí? Esto era gamma cuadrado, h cuadrado menos k cuadrado, despejamos ese gamma cuadrado y nos queda de esta manera. Ahora, fíjense que este h es, mejor dicho, la suma de kx al cuadrado más ki cuadrado, ¿sí? Que no es otra cosa más que esto que está acá. ¿Sí? Este h cuadrado es esto que está acá. Por eso, a ver, nosotros le ponemos nm, fíjense que depende del tanto n y como m, depende de estos modos de propagación, ¿sí? Entonces, por eso, como depende de n y m, por eso le ponemos sub nm. Al igual que todas las componentes que aparecen en los campos, ¿sí? Fíjense que tanto el beta, como el h, como el c, como en los campos, todo va a depender de eso, ¿sí? Entonces, esto es la relación de dispersión y el número de onda es h. ¿Está bien? Entonces, ahora vamos a tratar de hacerlo ahora con un poquitito más de rapidez. Vamos a ver qué pasa con el modo transverso magnético, ¿sí? Para el modo transverso magnético, lo que vamos a pedir ahora es que en lugar de E sub Z sea 0, vamos a pedir que H sub Z sea 0, transverso magnético, ¿sí? Y lo que va a ser distinto de 0 es E sub Z. Lo mismo, tomamos las ecuaciones que habíamos hecho antes, 14 y 16, las componentes donde aparece el H sub Z son iguales a 0, y queda solamente esto que está acá, ¿sí? Entonces, esto lo venimos trabajando de antes, este h cuadrado, ¿sí? Es igual a omega cuadrado más k cuadrado, despejando el omega cuadrado, el gamma, me queda h cuadrado menos k cuadrado, aplicábamos la ecuación de Helmholtz, resolvíamos la ecuación de Helmholtz, recordamos que esto era el resultado de multiplicar por gamma cuadrado. Esto que está acá nosotros lo llamamos la plano transversal. Esto que está acá era h cuadrado. Entonces, fíjense que lo podemos escribir de esta manera. ¿Sí? Entonces, acá hacemos lo mismo. Antes habíamos adoptado, recuerden ustedes, que habíamos adoptado esto que está acá. Disculpenme que voy y vengo, pero bueno, me interesa que no nos perdamos. Habíamos adoptado que h sub z iba a ser una función que dependía de x y de y, ¿sí? Una h sub z de x y era una función que dependía de x y de y, ¿sí? Acá vamos a hacer lo mismo con el caso del campo eléctrico, con E sub z. Vamos a llegar, ya vamos a llegar.
acá. E sub z de x y vamos a imponerle una función que dependa tanto de x como de y, ¿sí? Lo mismo, vamos a proceder reemplazando en la expresión de Helmholtz la derivada segunda de x derivada segunda de x, ¿sí? De x de x por y de y más la derivada segunda de y, ¿sí? De x por y de y más h cuadrado por x de x y de y. Entonces, dividimos todo por xy, ¿sí? O por z es lo mismo, y nos va a quedar que aparece, en donde aparece la derivada segunda de x, va a aparecer un 1 sobre x, donde aparece la derivada segunda de y, va a aparecer un 1 sobre y, y donde aparecía h por esto que está acá, va a quedar solamente h, ¿sí? Entonces, hasta acá, esto es lo que habíamos hecho antes, ¿está bien? No hay nada nuevo. Acá vamos a pegarlo un poquitito más. Fíjense que como, al igual que corre el mismo criterio de antes, que esto debería ser una constante, justamente que le habíamos puesto, ¿se acuerdan? Kx y Ky. Bueno, vamos a hacer algo similar. Fíjense que vamos a tomar la expresión esta que está acá, ¿sí? Que es esta que está acá. Vamos a pasar este término que está acá, lo vamos a pasar para el otro lado, lo vamos a pasar restando, nos va a quedar así. Entonces, esto para que sea cierto, para que una función que dependa de x y una función que dependa de y más una constante sea 0, es porque tanto esto como esto tienen que ser igual a una constante. No hay otra forma. Entonces, fíjense que a esta constante, ¿sí? Le voy a poner un nombre, le pongo a. ¿Sí? A. Y acá lo voy a elevar al cuadrado, ¿sí? Para que justamente el término me dé positivo, ¿sí? Para que sea congruente con esto que está acá. Entonces, siendo así, fíjense que esto que está acá, menos 1 sobre x de menos 1 sobre y de y por la derivada segunda de y por y de x, perdón, por y de y, acá hay un temita, acá es y de y, tiene que ser igual a cuadrado, ¿sí? Entonces, acá paso el y de y multiplicando, es una ecuación diferencial muy, muy tranquila, digamos. Propongo una solución para y de y que sea, por ejemplo, una exponencial. En esta se aplica, se adapta perfectamente. Acá está lo que estoy comentando. Despejamos el alfa y nos queda que este alfa termina siendo más o menos la raíz de esto que está acá menos a cuadrado, ¿sí? Entonces, justamente, yo le habíamos adaptado el cuadrado acá porque si a la A se le ocurre hacer negativo, esto me queda positivo y no es consistente con esto, ¿sí? Nada más que por eso. Entonces fíjense que el alfa me queda más o menos un número imaginario. De ser así, las soluciones para la función sería una constante por i a la j, por ejemplo, a por i, que está acá, más otra constante por i a la menos j a i, ¿sí? O dicho de otra manera, lo podríamos escribir de esta forma, ¿sí? De esta forma que tenemos acá. Recuerden que esto es seno más coseno, esto es menos seno más coseno, y sumando las funciones trigonométricas nos va a quedar de esta manera que está acá, ¿sí? Entonces, lo mismo, si hicimos esto con y de y, lo mismo podríamos hacer con esto. Paso esto multiplicando, esto para el otro lado, sumando, restando, perdón, esto lo vuelvo a pasar para este lado, y me va a quedar lo mismo. Pero en vez de acá ponerle A, le puedo poner B, ¿sí? Para no pisarme. Y si hacemos lo mismo, el mismo procedimiento, nos va a quedar esto que está acá. Chicos, que quede, que se entienda que esto no lo hice en los dos lados, justamente porque, tanto en el caso anterior como en este, porque hacer dos veces lo mismo por ahí no tiene mucho sentido, se hace muy largo, pero esto es el procedimiento que hice antes, ¿sí? Por si no se llegó a entender antes, aprovechenlo ahora a verlo de otra manera, ¿sí? Entonces, nosotros lo que habíamos, ahora una vez que tenemos x de x e de y, podemos volver a formar la componente longitudinal de e, ¿sí? Recuerde que nosotros habíamos escrito solamente x de x e de y. Bueno, x de x es esto, y de y es esto que está acá, ¿sí? ¿Lo dije al revés? No, está bien. Ahora lo que hicimos fue agregarle la dependencia de z y t, por eso le agregamos esto que está acá, ¿sí? Nada más. Entonces,
tenemos esto que está acá, ¿sí? X de X, Y de Y y la parte que corresponde a Z y T, ¿sí? Entonces vamos a plantear las condiciones de contorno, ¿sí? En las paredes de la guía. Recordemos que la guía tiene esta forma que tenemos acá. Y vamos a ver entonces la primera condición de contorno. La primera condición de contorno para E de Z, ¿sí? Es que es para X igual a 0, ¿sí? Para X igual a 0 estamos acá. Este es X, ¿sí? X igual a y X igual a 0 estamos acá. Para todo Y me muevo así, ¿sí? Para todo Z y para todo T. En este caso tiene que ser igual a 0. Estoy en la pared de la guía. Por ende, si X tiene que ser igual a 0, para todo X, para todo Z y para todo T, perdón, para todo Y, para todo Z y para todo T, X tiene que ser igual a 0. Pongo un 0 acá, pongo un 0 acá, para todo Y, para todo Z, para todo T, 0 acá, 0 acá, esto me queda 1, va a sobrevivir un C2, esto va a ser todo 0, C1 va a ser igual a 0. Perdón, lo dije al revés, ¿no? Sí. Para X igual a 0, pongo un 0 acá, ¿sí? Pongo un 0 acá. Entonces, me queda C, I de I, esto lo voy a dejar como I de I, ¿sí? C3 por todo esto, lo dejo como I de I. C3 por seno de I, todo lo dejo como I de I. Y acá me queda C2 por todo esto que está acá igual a 0. Correcto. Si le pongo un X igual a 0, ¿sí? Acá, y X igual a 0 acá, esto se me va a anular todo, y esto me va a quedar como 1, ¿sí? Entonces me queda C2 por todo esto. Entonces la única condición es que valga 0. Es esto que estoy diciendo acá. ¿Está bien? Bien, vamos a ver la segunda condición de contorno. La segunda condición de contorno es situarme en este punto, en donde X es igual a A, ¿sí? Acá me estoy moviendo en X igual a A, ¿sí? Para todo Y, para todo Z y para todo T. ¿Está bien? Entonces, para X igual a A, miro de vuelta esta expresión. Para X igual a A, pongo una A. Acá no tiene sentido que... Perdón, pongo una A. Esto lo dejo como está, porque es para todo Y, para todo Z y para todo T. Pero ¿qué pasa? Acá no lo voy a poner porque la condición de contorno anterior me dijo que C2 valía 0, o sea que no tiene sentido ponerlo acá, entonces lo pongo acá. C1 por seno de B por A. ¿Sí? Entonces, C1 acá tiene que ser distinto de 0 porque sería la solución trivial. ¿Bien? Entonces, C1 por seno de B por A por I de I. Recuerden que I de I lo pongo así para no copiar las dos funciones seno y coseno. Por E de gamma Z por E de gamma de J omega T igual a 0. ¿Bien? Entonces, claramente, para que esto se anule, esto y esto no pudiéndose anular, C tampoco porque C1 tampoco porque sería trivial, la única forma de que esto sea 0 es que esto sea 0. ¿Sí? Entonces, dicho de otra manera, es que B por A sea producto de NP. Dicho de otra manera, que B sea NP sobre A. Y como depende de N, le pongo un B sub N. ¿Sí? Permítame ponerlo así. Vamos a ver la tercera condición de contorno. La tercera condición de contorno es, o me paro, ahí está, acá está. Va a ser para todo X, para I igual 0, para todo Z y para todo T. Tiene que ser igual a 0, veamos si es cierto. Para I igual a 0, estamos acá, ¿sí? Digamos, en esta línea. Para todo X, para todo Z y para todo T, tiene que cumplirse que sea igual a 0. Por ende, vamos a forzar esto. Bien. Vamos a mirar la expresión de antes, recordando que tanto C2, que C2 es igual a 0 y que B sub n es NP sobre A. Miremos esta expresión que tenemos acá. Entonces dijimos que I tiene que ser igual a 0 para todo X y para todo Z y para todo T. I tiene que ser igual a 0. Entonces, si es igual a 0, acá ponemos un 0, acá ponemos un 0. Me queda el seno de 0, vale 0. Todo esto se anula. Este C3 va a ser 0 porque este C3 es una constante.
0 acá, entonces coseno de 0 vale 1, entonces me queda un C4 volando acá, ¿sí? Entonces lo interesante de esto es que me queda C4 por todo esto que está acá, porque dijimos que es para todo X, ¿sí? Pero también tenemos que considerar que la primera condición de contorno me imponía que C2 vale 0. Por ende, por un lado me queda C4, pero por otro lado acá este vale 0, o sea que me debería quedar solamente este, y esto que está acá. Vamos a ver si esto es así. Bueno, sí, entonces me quedaba C1 por el seno de NPi sobre A por X, ¿sí? Por C4, que es el que quedaba volando solo, por I a la menos gamma Z, por I a la J omega T igual a 0, ¿sí? Entonces, ahora fíjense que acá, en este caso, C1 no puede valer 0, pero C4 sí. La condición es que C4 valga 0, ¿sí? ¿Está bien? Justamente, bueno, porque si no tiene sentido ponerle X igual a 0, ¿no? Porque dijimos que para todo X. ¿Está bien? Se ve esto, ¿no? Esto tiene que ser para todo X. Porque capaz que uno me dice, y X igual a 0, sí, pero no se cumple para todo X. Entonces, para que esto tenga consistencia, C4 tiene que ser igual a 0, ¿sí? Entonces, ya despejamos otra constante y vamos a ver la cuarta condición de contorno, que es parándome en el otro extremo de la pared, a ver qué es lo que sucede. Entonces, esto me indica que para todo X, para todo valor de X, para I igual a B, para todo Z y para todo T, también tiene que ser igual a 0. Se ve claramente que tiene que ser igual a 0, ¿no? Porque estoy en la pared de la guía. Entonces, para todo X, para todo Z y para todo T, y para I igual a B, tiene que ser igual a 0. Entonces, vamos a ver acá. Acá me voy a olvidar cuáles son las que me dieron 0. C2 me dio 0 y C4 me dio 0. Bn me dio esto que está acá. Entonces, I es igual a B. Memoria, porque no puedo ver, si subo no puedo verlo de abajo. Entonces, dijimos que I tiene que ser igual a B, ¿no? O sea que I tiene que ser igual a B. Pero dijimos que C4 tiene que ser igual a 0, o sea que este no lo miro. Miro acá. Este tiene que ser igual a, lo reemplazo por B. También dijimos que este era igual a 0, ¿verdad? C1 era igual a 0. A ver. C1, no, C2 era igual a 0. Este es igual a 0. Entonces me quedaría por un lado esto, por otro lado esto y esto que está acá. ¿Sí? Con el I reemplazado con B, ¿verdad? Entonces, es esto que aparece acá. C1 por seno de NPi sobre A por X, ¿sí? C1 por seno de NPi sobre A por X, C1 por seno de NPi sobre A por X, B es NPi sobre A, como dijimos antes. ¿Qué más aparece? Acá, por C3 por seno de AB, por C3 por seno de AB, por C3 por seno de A por B, donde va, ponemos B. Esto que está acá, dijimos que C4 tiene que ser igual a 0, por ende no lo miramos, y esto que está acá es como agregado. Entonces, habiendo hecho esto, fíjense que para que esto sea válido para todo X, esto no puede ser 0. ¿Está bien? Partiendo de que C1 y C3 no pueden ser 0, porque si son 0 se me anularía toda la expresión, no tiene sentido para nuestro caso. Segundo, acá esto no lo puedo tocar, porque esto tiene que ser válido para todo X, ¿sí? Porque sí, X igual a 0 me hace 0 esto, pero no para todo X. Entonces, el tema está acá, ¿sí? Esto no puede ser 0, entonces el tema está acá, en el seno de A por B. Esto tiene que ser igual a 0. Entonces, el argumento AB tiene que ser producto de MPi, ¿sí? Para que el seno te dé 0. Entonces, de ahí sale que el otro término, A sub m, es MPi sobre B. ¿Sí? Como antes el B sub n era NPi sobre A, ahora el A es MPi sobre B. ¿Está bien? Entonces, acá hacemos lo mismo que hicimos antes y en donde vamos a volver
volver a formar la expresión E de Z, ¿sí? Esta E de Z, que depende de X, Y, Z, T, recuerden, ¿sí? de dónde salió de antes, nos queda nos queda de esta manera, ¿sí? C1 por N, sub N, por seno de NPi sobre A por X, por C3 sub M, ¿sí? Por MPi sobre B, por I, por E a la menos gamma Z, por E a la J omega T, ¿sí? Como son constantes arbitrarias, lo que podemos hacer es agarrar y juntarlas, y en vez de poner C sub 1 y C sub 2, podemos poner C sub NM, ¿está bien? Y escribirlo de esta manera. ¿Está bien? Entonces, como podemos escribirlo también de esta otra forma, ¿sí? Expresándolo en función de la sumatoria, ¿sí? Recuerden que estos son N y M son modos. Como la sumatoria en todos los modos de propagación de la onda, y me quedaría que E sub Z de X, Y, Z, T es la doble sumatoria desde 1 a infinito de los modos N y M de C sub NM por seno de NPi sobre A por X por seno de MPi sobre B por I por I a la J omega T menos gamma Z. ¿Sí? Acá no recuerdo bien qué es lo que hice. Bueno, le quedó una expresión como esta, ¿sí? Visualizarla es bastante agradable, no parece nada raro. ¿Qué más? A ver, podemos agotar de acá. Bueno, esto es lo que hicimos antes, no es más que esto. Ah, esto es interesante, ¿sí? Es interesante mencionar estas cuestiones que tienen que ver con... Son 10:30. Bueno, venimos bien, ¿sí? Vamos a mencionar 4 cositas más. Vamos a hablar un poquito del gamma, ¿sí? Del gamma. Fíjense que el gamma, ¿sí? Es, mejor dicho, alfa más j beta. ¿Cómo le ponemos rulito? Le ponemos rulito a todos, ¿sí? Vamos a analizar el hipotético caso de que el gamma sea real. Esto implica que si el gamma es solo real, que beta vale 0, ¿no? Porque no tengo componente en parte imaginaria. Entonces, si esto es así, el gamma es igual al alfa. Rulo, ¿sí? Entonces, todas las componentes que hemos encontrado, E sub z, E sub x, H sub i, E sub i y H sub x, ¿sí? Que va a estar formado por una función que dependa de las componentes transversales x e y, y la E a la menos gamma z, que gamma sería alfa, por E a la omega t, esto fíjense que no sirve, no propaga, ¿sí? Esto solamente oscila en un solo lugar, no propaga, ¿está bien? Porque justamente no tiene componente imaginaria, ¿sí? A tenerlo en cuenta. ¿Qué pasaría si gamma fuese imaginario? Bueno, si gamma fuese imaginario, implica que alfa valga 0, ¿sí? Dicho de otra manera, gamma sería j beta, que podríamos escribirlo como j, la raíz de esto que está acá. Esto que está acá, recuerden que lo habíamos visto antes, ¿sí? Que se formaba con el k y el h. Mu por e, o epsilon omega cuadrado menos esto, digamos, n pi sobre a al cuadrado más m pi sobre b al cuadrado, ¿sí? Entonces, si esto lo reescribimos como antes, fíjense que adoptamos todas las componentes de los campos, ¿sí? Y me queda simbolizado de esta manera. Esto sí propaga, ¿sí? Esto sí propaga. Entonces, el secreto está en ver el factor de fase. El factor de fase, como siempre dijimos, es esto que está acá. ¿Está bien? Esto sí propaga, ¿sí? A diferencia de esto que está acá, que no propaga. Y bueno, a ver qué pasa si el gamma ahora es igual a 0. Bueno, si el gamma es igual a 0, estamos diciendo que estamos en este caso, si gamma igual a 0, que n pi sobre a al cuadrado más m pi sobre b al cuadrado tiene que ser igual a esto que está acá. Es esto que está acá, ¿sí? Estamos haciéndolo igual a 0. Entonces,
vamos a despejar, fíjense que es el omega, esto se lo conoce como omega de corte. Vamos a despejar este omega, pasamos esto dividiendo, ¿sí? Y el cuadrado como raíz, me queda la raíz de todo esto que está acá arriba y la raíz de mu por epsilon acá abajo, ¿sí? Dicho de otra manera, el omega lo podemos encontrar la frecuencia de corte, ¿sí? Que depende de los modos M y M, haciendo el omega como 2pi por F, pasamos el 2pi dividiendo, ¿sí? Como aparece acá, y acá se despeja la frecuencia de corte, ¿sí? Este mu por epsilon lo acoplo con la raíz, con toda la raíz, con una sola raíz, y me queda de esta manera, ¿sí? Entonces, esto es lo interesante que tengan en cuenta también. Después acá, no sé qué más por ahí podría presentar. A ver, déjame ver un cachito más. Bueno, esto es más de lo mismo, ¿sí? Esto simplemente es agarrar y emprolijar un poquito lo que habíamos hablado antes. Pero bueno, la idea y la esencia de esto fue mostrarles mostrarles esto, ¿sí? Con estas implicancias y estas cuestiones que se presentan acá, ¿sí? No sé, ¿alguno tiene alguna duda? ¿Algo que quiera preguntar? Ya creo que por ahí nos excedimos un poquito en el horario, pero bueno. Los invito después que hagan el ejercicio matemático, ¿sí? Mi duda más allá de la matemática es el por qué propaga y el por qué no. No llego a verlo. Calculo que no llegué a madurar suficiente el... No, y fíjate, claro, fíjate que esto que está acá, eh, por eso lo que se exige, ¿sí? En una función de onda, es que, ahí, no sé si ahí para que se vea un poco mejor. Lo que se exige en una función de onda es que el factor de fase sea imaginario, ¿sí? O sea, dicho de otra manera, si la componente en Z, la componente que depende que está acompañada con el Z, acá lo ves acá, ¿no? Si esto fuese real, dicho de otra manera, en vez de poner un beta, pongo un J algo, dicho que con este J se me haga real, esto no propagaría, ¿sí? Se atenuaría. Claro, pero a lo que voy que justamente el tema es que atenuaría, no propaga, no, se queda quieto en lugar, digamos. Fíjate el caso este que tienes acá. Mirá, analicemos este caso. Si alfa es real, si gamma rulo es real, implica que beta sea cero. Si beta es cero, ¿sí? Implica que no tenés factor de fase, no tenés factor de fase, justamente. No propaga esto. No tenés ninguna dirección. Fíjate que hay solamente una componente que está atenuando a la variable z, pero no se mueve esto. ¿Está bien? Esto queda en el lugar así. ¿Está bien? Ahora, a diferencia de esto, sí, justamente, si gamma es imaginario, y acá sí propaga. ¿Por qué? Bueno, porque esto, el gamma, al tener una componente real y una componente imaginaria, esto forma parte del factor de fase. Entonces, esto sí se mueve a medida que pasa el tiempo, ¿sí? Se mueve con el tiempo. Ahora, si a esto le agregamos, si a este gamma le agregamos, hacemos que este alfa no sea cero y lo dejamos al alfa distinto de cero, me va a quedar simplemente que gamma rulo es igual a alfa rulo más j beta rulo, que va a ser exactamente lo mismo que acá, nada más que acá va a estar multiplicado por un e a la menos alfa z, ¿está bien? Entonces, justamente ese alfa z negativo, ¿no? Es lo que te va a atenuar la onda a medida que propague. Pero dicho otro, de no ser así, de no ser imaginario este término, no va a propagar. Y cuando digo ese término, imaginario todo ese término, ¿sí? Lo que está en el exponencial. Porque esto tiene que ser real, esto que está acá. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? No sé si te respondí, pero ¿alguna otra duda?
Sí, un poco más arriba hay una cuenta con C3 y C4. C4. Acá. Eh, Sí. no, es una que los pasa de exponencial a seno o coseno, Eh, un poco más arriba. ¿Yo tuvo? Vos decime. Ahí, Acá, sí, correcto. ahí que dice C3, E a la J alfa, y veo que Perdón, ¿estás desaparece. acá? Sí, ahí. Claro. Eso no estaría asumiendo que C3 y C4 son iguales, ¿Por qué? ¿No? porque J... Perdón Fíjate que te que interrumpa. C3 y sí. C4 son complejos conjugados. Ah, está bien, está bien. Lo que pasa es que por ahí en la expresión, las constantes que hay que poner, Mati, en la parte, por ahí Sí. hiciste one step, y las constantes que van en la solución real serían, tendrías que poner otra letra, porque en realidad las constantes que van en la parte de la solución real son las constantes que aparecen en la solución compleja y son complejas conjugadas. Pero en realidad, como son constantes, uno los pone así, los pasa de largo y listo. Pero eso es lo que sucede. ¿Ok? Claro. A veces Estamos por ahí acostumbrados a ponerlo rápido. sí. A veces me doy cuenta y lo copio y lo tacho cuando las acoplo, pero sí, sí, sí. Claro, claro, no había entendido por qué desaparecían los cosenos, ahora ya entendí. Gracias, gracias. Y un poco más arriba, Diga. cuando reemplaza la derivada por K por la derivada, que esta es de las primeras cosas también, o KX por la derivada. A ver, yo voy subiendo, si donde lo ves, por favor, párame. Perdóname, mientras Mati busca, les comento que justamente la pregunta que hiciste vos, Héctor, en el desarrollo que hizo la semana pasada, justamente es una solución de la misma naturaleza. Ahí seguramente lo podés ver también. Ahí. Ah, sí, sí. Cada vez, de esto creo que Héctor lo estuvo charlando la semana pasada, sí. A ver, decime. No entiendo muy bien todavía por qué multiplico por KI, pero todavía tengo la derivada, no me queda muy claro. Acá, fíjate, a ver, E sub X de XI, PM, J omega mu sobre H cuadrado por la derivada respecto de I de H sub Z. ¿Sí? Estamos acá. A ver. Vamos a ver acá. Fíjate que esto que está acá, la derivada, ¿sí? De cuando vos derivas esto, el K sub I, vos tenés que hacer la derivada de esto por la derivada de lo que está dentro, ¿sí? Entonces te queda por eso. Ah, claro, ya está, claro, no es genérico, ya está asumiendo que son senos y cosenos. Claro. Ah, listo, listo. Sí, me parecía, pero quería estar seguro. Bueno, Bien. muchas gracias. No, nada, lo mal que salió está, se ve de todos colores. Chicos, ¿alguna duda más? Bueno, si no dudas, escribís por No mí. parece haber nada, Mati. Bueno, Bueno, vamos cerrando entonces. dale, dale. Y bueno, muchas gracias. Y la semana que viene seguimos. Voy a ver si ya estoy en condiciones y yo daría transversal eléctrico. ¿Ok? ¿Va a haber alguna clase práctica hoy a la tarde? Hoy no sé, Cris, No, porque no tenemos programado. Cualquier cosa, fíjate que Darío cualquier cosa envía un mensaje. ¿Está bien? Muy En todo amable y caso, si esperemos se que sea breve. arma, sí les va a aparecer clase vespertina, ¿sí? Vamos a ver si, pero no creo que se haga hoy. Eh, Después vamos a ver, no sé qué la semana que viene vamos a dar transverso eléctrico Eléctrico. Sí. Y si por ahí y podemos hacer líneas, una ¿vamos a dar o no vamos a dar? líneas, tal vez lo demos en video, porque no creo que nos alcance el tiempo. Igual yo voy a dar traverso eléctrico y por ahí a la noche podemos hacer un ejercicio de traverso eléctrico. Bueno, ¿Eh? Bueno, bueno,
Listo, chicos. Hoy tenemos la plantilla un poco diezmada. Yo estoy medio. Nos estamos viendo entonces. Bueno, gracias. Vale, chicos. Bueno, nos vemos entonces.